Lo primero que tenemos que hacer es una distinción sobre algo que es central en este curso, que es que estamos trabajando con personas y no con cosas. Ustedes van a decir, obvio, obvio, sí sé, es obvio, pero no entra mucho aquí esa obviedad cuando estamos frente a un paciente. ¿Por qué? Porque estamos frente a un paciente que ya sabemos es una persona y no una cosa, pero nuestra mente, la de los psicoterapeutas, tiene un ejercicio y una tendencia a cosificar. Ustedes van a decir, no, yo sé que es una persona. Sí, yo sé. Yo sé que ustedes saben que quien tenemos al frente es una persona. Y yo también lo sé. Pero estoy hablando que nuestra mente, por ser una mente que usa razón, se inspira de nuestra emoción, tenemos una historia como psicoterapeutas también, tenemos formación que es a partir de libros, que es a partir de cursos que tomamos y también, ¿por qué no decirlo?, de experiencias de pacientes que atendimos antes. Todo eso influye en nuestra mente al momento de intentar comprender a una persona. Y, como les digo, además, vivimos en una sociedad que le gusta, de cierto modo, cosificar. Ojo, no es con mala intención. A la gente, a la sociedad, les gusta cosificar y además ser, de cierto modo, cosificadas. Ustedes van a decir, ¿cómo es eso? Sí. Cuando llega una persona, díganme, ¿le alivia a la persona que el terapeuta le diga qué tiene? Le alivia. ¿Le alivia saber un diagnóstico? Le alivia. ¿Le aliviaría saber cómo ese diagnóstico puntual o ese problema puntual se pasa? Le alivia. ¿Le alivia a la gente? Ustedes irán a una librería y preguntarán por la sección de autoayuda. ¿La gente compra libros de autoayuda? Muchísimos. Por lo tanto, a la gente le alivia, de cierto modo, que les den comprensiones y explicaciones que nosotros hemos aprendido previamente, le alivia. Entonces, lo primero que quiero anotar hoy día aquí en esta diapositiva, de una u otra forma, a la mente, a la mente del terapeuta, le acomoda cosificar. Le acomoda. Eso a todos, incluyéndome. No lo hago, pero nos acomoda. Segundo, al paciente le acomoda saber su, vamos a ponerle aquí, etiqueta. Pero entiendan ustedes que etiqueta me estoy refiriendo a una forma de cosificación. Ojo, espérenme que aquí llega otra persona. Ahí. Ojo, tener una etiqueta no es algo malo en psicología. Como psicólogos, nosotros tenemos que dialogar con profesionales, con los psiquiatras, con los médicos, con terapeutas ocupacionales, con kinesiólogos, con todo el mundo tenemos que dialogar y para eso obviamente utilizamos etiquetas, constructos y dialogamos así, por supuesto. Ahora, en psicoterapia ocurre algo que es distinto al plano psicológico. Fíjense un poco los parámetros. La psicología es una ciencia que estudia, por supuesto, y hace generalizaciones sobre los fenómenos psicoemocionales. ¿Estamos de acuerdo? Hace generalizaciones, por supuesto. Pero en psicoterapia no es psicología. La psicología es la ciencia que estudia esos fenómenos, pule las diferencias entre las personas y crea generalizaciones. Eso se entiende. Y es esperable que así siga ocurriendo. Pero muy distinto decir, soy psicólogo, que ser psicoterapeuta. ¿Qué es ser psicoterapeuta? Y esto nos inspira para todo el curso, porque este curso va enfocado en la psicoterapia de alta calidad, no en la psicología de alta calidad. En psicoterapia nos ponemos en un plano muy distinto. Primero, porque es un ejercicio práctico, ¿m? No teórico. Es un ejercicio práctico, tampoco abstracto, es súper concreto. ¿Qué tenemos como herramienta en la clínica, en la psicoterapia? Tenemos como herramienta, y lo voy a dejar anotado aquí, el lenguaje, ¿cierto? El lenguaje. Esa es nuestra herramienta de trabajo. Así como los médicos tienen su herramienta, que será de repente el cirujano un bisturí, nosotros tenemos el lenguaje. Así como el cardiólogo va a mirar un electrocardiograma, ¿cierto? Y va a evaluarlo, nosotros ¿qué tenemos? El lenguaje. Y basta. En psicoterapia es el lenguaje. ¿Mm?
lo que dice el paciente, lo que le digo yo. Y eso tiene hartas implicancias, tiene repercusiones, por supuesto. ¿Mm? Porque si nosotros preguntamos un aspecto de la vida de la persona, díganme, ¿qué aspecto de la vida de la persona va a referirse el paciente con su respuesta? El aspecto de la vida de la persona que acabamos de preguntar. ¿Parece obvio? Por supuesto. Pero es tan obvio que ni siquiera nos habíamos hecho esa pregunta. Si nosotros le preguntamos al paciente por un aspecto de su vida, lo esperable sería que su respuesta sea sobre ese aspecto de su vida. Y uno dice, wow, este psicólogo que está haciendo este curso está diciendo algo muy obvio. Por supuesto que es obvio. Y hoy día quiero empezar a develar y a poner en cuestionamiento lo que nos parece tan obvio en psicoterapia. Que el terapeuta sea el que pone el tema, que apunta lo que está a punto de responder el paciente, obvio. Yo les voy a decir que poco a poco en este curso van a aprender a hacer preguntas en la cual sea el paciente el que apunte. Raro, ¿no? Un poco raro. ¿Cómo con preguntas puede ser que el paciente apunte? Por supuesto. Y entonces no le voy a preguntar por con quién vive, si la historia lo exige, por supuesto. Y le voy a preguntar con quién trabaja, o dónde trabaja y qué profesión tiene, por supuesto. Si la historia lo exige. ¡Wow! Y entonces, Claudio, ¿qué hago con mis teorías y todo lo que aprendí? Manténlo, manténlo, son tus aprendizajes, genial. Pero en psicoterapia, y esto va a sonar radical, y aquí de las 46 personas nos vamos a quedar 20. La terapia no necesita teorías. Raro. De nuevo, más raro todavía. Más raro. ¿Cómo puede ser que en psicoterapia no nos basemos para preguntar en nuestras teorías? ¿Y entonces en qué nos basamos? ¿En nada? ¿En una improvisación? ¿Vamos a hacer una terapia irracional? ¿Vamos a hacer una terapia de salga lo que salga? No. No, porque eso sería no tener método. Eso sería no tener un método. Ah, entonces estamos entendiendo que hay un método ateórico, por supuesto. Bien, el que pensó eso, bravo. Hay un método, pero es ateórico. Ok. ¿Y para qué sirve? Bueno, principalmente para que no seamos nosotros los que ponemos ni categorías prediseñadas, ni explicaciones prediseñadas, ni etiquetas prediseñadas, ni causas de problemas prediseñadas. ¿Y eso de qué sirve, Claudio? No poner de nuestra cosecha. ¿De qué sirve? Bueno, es que recién ahí, cuando preguntamos desde una ignorancia, con preguntas que permiten que el paciente apunte, es que permitimos que sea la singularidad la que se muestre. ¿La qué? La singularidad. O también la unicidad. También le pueden llamar así. ¿Y qué es eso? Bueno, son las características que hacen al otro único. Al otro único. Claudio, pero es que yo ando buscando patrones. Eso es lo que vamos a evitar. Claudio, pero yo en realidad comprendo a la gente como con ciertas personalidades u organizaciones que me enseñó Vittorio Guidano, que son 4. Sí, ese es el problema que vamos a intentar dejar a un lado. Porque si tenemos 4 formas en las que las personas pueden calzar, llegue Juanito, María, Javier o quien sea, no tiene más que 4 opciones donde calzar en su organización. Claudio, yo tengo más. Soy transpersonal y utilizo el eneagrama. Ah, qué bueno. Tienen más. Los eneagramas son más tipos, ¿cierto? Los eneatipos, ¿cuántos son? Más que 4. Pero sigue siendo la misma historia. Ok, ok. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Bueno, este curso tiene que ver con eso y me meto en la pata de los caballos, como se dice. ¿Por qué? Porque estamos intentando explorar un aspecto que ya les estoy diciendo que es desconocido. Primero, es desconocido. Wow. ¿Cómo nos metemos en algo desconocido? Con respeto. Bien, ¿y qué pregunta hago? Vamos para allá. Por mientras, vamos a anotar aquí en la diapositiva, ¿dónde quedó? Aquí, que es un método ateórico. Ok, ya Claudio, aquí estamos, ¿cuántos seguimos? 44. Ok, probablemente nos vamos a ir saliendo. O quienes digan, bueno, voy a cuestionar mi forma de hacer psicoterapia para ver si hay alguna que este joven de 30 y tantos años me quiere contar. ¿Cómo se puede hacer respetuoso?
en psicoterapia y hacer una terapia de alta calidad, vamos con eso. Les quiero contar el tema de esta diferencia de comprender al otro como una cosa. Ustedes dirán, no sé a quién se refería. Preguntémonos, ¿qué características tiene una cosa? Una cosa. Primero, no tiene vida. ¿Ya? ¿Está bien? Segundo, las cosas son de un modo que en términos generales no cambian a través del tiempo. Permanecen las mismas a través del tiempo. Ok, ¿por qué me estará diciendo esto el Claudio? Hay algunos enfoques en psicología que comprenden a las personas como acabadas, como que en algún momento de su vida se cerraron. Cualquiera podría decir que no, pero si revisamos las teorías, partiendo por la del apego, y citando de nuevo a mi querido Vittorio Guidano decía que en un momento de la vida ocurría una clausura operacional. Le llamaba la unidad organizativa del dominio emotivo, donde por apego, por distintas experiencias, todas las emociones se subordinaban a una, ¿se acuerdan? Entonces decía, ok, acá una persona que ha recibido, por ejemplo, mucho abandono, rechazo en su vida, va a tener una tonalidad emotiva donde va a subordinar todas las emociones al sentimiento de pérdida. Y no cambia, decía Vittorio Guidano. Lo único que puede hacer es como flexibilizar un poco su organización, ¿cierto? Volviéndose un poquito tal vez más abstracto, más generativo, pero no cambiaba. En la base iba a estar siempre el tema de ir anticipando ciertas pérdidas o abandonos. Y la persona se iba a sentir muy contenta, por eso decía que las emociones se subordinaban, muy contenta cuando percibía que no había nada de abandono. Se iba a sentir con miedo si percibía que se aproximaba un abandono. Muy triste si aparecía el abandono. Y así. Y esa era una, que le llamaba la organización de significado personal depresiva, ¿cierto? Pero todos los enfoques tienen algo parecido a esto. ¿Para qué decir el mundo de los sistémicos, donde existen técnicas que son replicables, igualitas entre un paciente y otro, y se esperan resultados similares de unos con otros? Y no solamente eso, no quiero tampoco indagar mucho en el enfoque sistémico porque no se trata de eso, pero tiene un enfoque cargadísimo de teorías, en las cuales las preguntas van inspiradas en eso, más allá de quién es el otro. Pero esto de tratar a las personas como cosa, ¿qué implicancias agradables o desagradables podría tener para un paciente? Tratarlos como cosa. ¿Mm? Nosotros si tratamos a una persona como cosa, ¿qué vamos a andar buscando en terapia? Primero un patrón. ¿Mm? Primero un patrón. Porque si le pasó a la persona esto hoy, significa que le pasó en algún momento también antes. Y tuvo una experiencia hoy día de vivir a su pareja, por ejemplo, de tal modo, para un terapeuta que tiene una visión de encontrar patrones en la vida de la gente, esta experiencia de hoy le va a dar explicaciones sobre quién ha sido la persona a lo largo de su vida, porque no cambia. ¿Mm? O al revés, si encontró una experiencia en el pasado, eso, para un terapeuta que anda buscando patrones, le va a ayudar a entender por qué hoy día le pasa lo que le pasa, porque no cambia. ¿Mm? Esa es la principal característica de comprender a la gente como cosa. Pero independiente de lo de la cosa, quiero partir con una crítica a ser reduccionistas. Reduccionistas. ¿Por qué? Porque si nosotros comprendemos a las personas en un aspecto de su experiencia, vamos a comprender esto. ¿A qué voy? Si para nosotros las personas son comprendidas como personas solo pensantes y que las creencias son las que determinan cómo me siento, ¿por qué va a ir a preguntar ese terapeuta? ¿Y qué? No solamente qué va a ir a preguntar, sino que cuál va a ser su forma de intervenir. Va a ir a preguntar por las creencias irracionales y va a intentar intervenir persuadiendo, por ejemplo, para que esas creencias irracionales cambien. Si comprende, y sigue siendo reduccionista, si comprendemos a las personas
con un aspecto también reduccionista como creer que son conductas y que esas conductas son respuestas a estímulos. ¿Por qué va a ir a preguntar ese terapeuta? Va a ser algo que es hermoso, que a mí me gusta el análisis funcional de la conducta, no lo uso, pero es hermoso, muy rigurosos en hacer preguntas los conductistas, pero va a ir a preguntar también por un aspecto muy concreto, las conductas, ¿cierto? Y esas conductas, ¿por qué estímulos son inspirados? O sea, el ambiente. ¿Mm? El ambiente. Claro, ahora los conductistas salen con que el pensar también es una conducta y el sentir también es una conducta y se van a explorar la caja negra y van, pero la experiencia sigue siendo reduccionista. Y así sucesivamente. ¿Para qué hablar, por ejemplo, de los transpersonales? Que los quiero mucho. Estuve en un diplomado transpersonal, me encantó, pero es religioso. ¿Por qué? Porque comprenden que lo que le pasa a la persona, sobre todo que padece, tiene que ver mucho con una identificación con un personaje, el ego. ¿Mm? Y lo que intentan decir es que ese ego no es nuestro enemigo, pero necesitamos que ese personaje con quién soy realmente genere una distancia y empezar a mirar el personaje desde lejos como si hubiera algo por debajo de quienes somos. ¿Suena hermoso? Es hermoso. ¿Alivia? Por supuesto que alivia. Y está lleno de terapeutas que estimulan que sus pacientes se pongan a meditar. Y no está mal, porque la meditación está comprobada que tiene beneficios para el ser humano. Pero en psicoterapia hace un ejercicio al revés, que es desidentificar a la persona de quién es. Y además mostrarle momentos en los cuales puede aislarse del mundo en el cual está inmerso. Lamentablemente las personas después de terminar una sesión de meditación tienen que volver a sus vidas. Digo lamentablemente, lamentablemente para la meditación. Tienen que volver a sus vidas. Y ese volver a sus vidas sigue siendo cargado de significados en los cuales se tiene que encontrar con su pareja de nuevo, donde el significado lo vuelve a encontrar en su cara por temáticas que no han sido tratadas. En fin, no quiero seguir profundizando en eso y vámonos a ver de qué se trata todo esto. ¿Mm? Yo le decía, el tema de el, el ser humano, digamos como una persona, vamos a intentar rescatar y defender unos aspectos que son completamente éticos y completamente respetuosos. Si hay alguien que quiere hacer terapia de alta calidad, tiene que ser respetuoso. Pero no porque no dice groserías. No es un respeto porque a la persona la trata de usted. No es un respeto porque al otro le sonríe. No, no, no. Estamos hablando de un respeto de comprender al otro como otro. Sonó maturanesco eso. Pero es cierto. El otro como otro, ¿qué tiene de especial? Bueno, tiene un problema que lo trae a consultar. Eso está fácil, de cierto modo, preguntarle por el problema, ¿cierto? Vamos a ver en la clase siguiente cómo se pregunta por el problema. ¿Mm? Si alcanzamos, podemos partir con eso también en un ratito. Tiene el otro una forma de sentir ese problema. ¡Wow! Tiene implicancias particulares de ese problema. ¡Wow! Tiene una historia única también. Tiene problemas únicos. Y si me permiten, todo lo del otro es único. Solo estamos compartiendo, aquí en el lenguaje, compartimos un mundo, que hay un sentido común, podríamos decir, pero el sentido de la vida del otro es completamente otro. ¿Se acuerdan de la pregunta? Hay personas que están en el diplomado de factual por ahí. Hay una pregunta que aparece en una de las clases, si no me equivoco, la número 12, la número 11, que cito a Nagel, que se hacía una pregunta, decía, ¿qué se siente ser un murciélago? ¿Mm? Esa pregunta nos pone en un desafío demasiado grande. ¿Por qué? Porque primero el murciélago no puede decirnos.
Y la experiencia de ser un murciélago solo la tiene quien es un murciélago. Nosotros podemos entender que tal vez tienen una audición no sé qué, que tienen una visión tanto, que se comunican tal vez de cierta forma, pero la experiencia de ser un murciélago solo la tiene un murciélago. Lo que nos pone en un plano completamente de cero acceso. En un ser humano puede que sea más simple. Viene llegando gente, adelante. Puede que sea un poco más simple con un ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano nos va a hablar y nos va a mencionar qué le pasa, por qué le pasa, etcétera, etcétera, etcétera. Experiencias de vida. Y acá viene el plano importante donde voy a incorporar la palabra de este curso, que es preguntas. ¿Qué tiene la pregunta? Sigue siendo un lenguaje. Eso está claro, ¿cierto? Espérenme aquí. Es las preguntas. ¿Qué tienen de bonito las preguntas? A mí me gustan las preguntas mucho. Y tienen algo de bonito, que es que nos ponemos en un plano relativamente humilde. Porque estamos preguntando. Estamos preguntando por algo. Donde se supone, como decía la última publicación en Instagram de Factual, que decía se supone, donde se supone que no sabemos la respuesta. Se supone. Eso tiene algo de bonito, porque nos pone en un plano, como digo, humilde. Y se supone que no sabemos la respuesta. Eso está muy bonito y es respetuoso, porque hasta ahí, humildes y sin saber la respuesta a nuestra pregunta, estamos como en la actitud de dejar que el otro aparezca. ¿Me van siguiendo? Es una actitud en la que nosotros estamos permitiendo que el otro aparezca. Hasta ahí. Pero ya con esa actitud, hacer una pregunta, tengo mis dudas si por el solo hecho de ser pregunta es respetuosa. Por el solo hecho de hacer una pregunta, ¿es una pregunta respetuosa? Que dijimos que era requisito para una psicoterapia de alta calidad. Entonces voy a anotar aquí. ¿Son respetuosas? Lo dejo como pregunta. Una pregunta en sí me gusta porque es pregunta y no una persuasión y no una verdad impuesta. Está genial. Pero las preguntas todas son respetuosas. Mi respuesta es no. ¿Por qué? Las preguntas tienen contenido. Yo les decía al principio, si hay un terapeuta que comprende al ser humano y al otro con ciertas categorías, ciertas teorías, esas preguntas se inspiran en ello, en esas teorías, se inspiran. Y por lo tanto, van a decir una pregunta inspirada en eso. No en ti, como paciente, sino que en esto. Y entonces, un terapeuta enfocado en la primacía de la crianza, ¿por qué va a preguntar al paciente? Con una pregunta. ¿Pero por qué va a preguntar? ¿Por qué? Va a preguntar por, oye, cuéntame una cosa, tú habla un poco de tu infancia. No, 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 dejémoslo más respetuoso aún, con pregunta. Oye, cuéntame un poco, ¿cómo fue tu infancia? Es una pregunta. ¿Es respetuosa? Así como a simple vista, no. Digo a simple vista, porque a menos que el paciente haya apuntado su infancia, esa pregunta no tiene sentido. Solo tiene un sentido desde la teoría del terapeuta. ¿Mm? Pongámonos ahora un poco sistémicos. Los sistémicos, ¿a qué le dan primacía? Recién veíamos uno, la primacía en la crianza. Los sistémicos, ¿a qué le dan primacía? A las relaciones. ¿Están de acuerdo, no? Hay un video que tengo en YouTube muy polémico. Ha generado harta polémica, hartos comentarios de sistémicos heridos. Porque pongo ahí enfoque sistémico, ¿por qué no? Intenté ser respetuoso, pero bueno, generó debate. Les pregunto, si el sistémico tiene su enfoque
y sus teorías cargadas de importancia en lo que son las relaciones y las dinámicas. Y que si somos formados en el enfoque sistémico, nos va a hacer todo el sentido del mundo, obvio. Les pregunto, cuando llegue un paciente y diga que no se siente bien por que siente tales cosas, ¿cuáles son las preguntas obvias que va a hacer un terapeuta sistémico? Va a hacer preguntas enfocadas a, oye, una pregunta, ¿tú con quién vives? ¿Les pareció una pregunta respetuosa? El otro día asesoré a una persona, bueno, a muchas personas, pero una yo actué en paciente y la persona me preguntaba y me dijo, al tiro, no me preguntó por qué vienes, no me preguntó el motivo de consulta, al tiro me preguntó con quién vives. Y una de mis retroalimentaciones fue, ¿por qué le preguntaste eso? Si no era tal vez necesario. No, porque obvio tengo que conocer a mi paciente con quién vive, porque con quién vive es súper importante. Yo le decía, sí, ¿importante para quién? Bueno, es que obvio, porque el paciente con quien vive, eh, obvio, con quien vive, hello. Y le dije, ¿el paciente te mostró algún indicio que lo trae a consultar tiene alguna relación con quien vive? No, me dijo, no es necesario, porque con el solo hecho que viva con ellos ya es importante. Para la psicoterapia, para lo que trae el paciente a consultar, ¿realmente es importante? Ah, bueno, es que eso no lo sé todavía porque no le he preguntado. ¿Y entonces por qué? Importante para el terapeuta y su teoría, porque así comprende a las personas. Y yo lo entiendo, porque obvio y tiene mucho sentido. Pero ¿por qué no le preguntamos con qué sueña? Ah, pero es que Claudio no, porque, pero ¿por qué no? Si también sueña. Es importante con qué sueña, ¿no? Bueno, un terapeuta junguiano diría que sí. Entonces también habría que preguntarlo. Ah, bueno, preguntémoslo. Ah, pero es que yo no soy junguiano. Bueno, ¿y el junguiano qué me va a decir? Que le va a preguntar más por los sueños que por quién vive. Perfecto. ¿Y por qué no le preguntaste por cómo se llamaba su bisabuelo? No, porque ¿qué tiene que ver, pues Claudio? ¿Qué tiene que ver preguntarle por el bisabuelo? Espérate un poquito. ¿Es importante o no? No, pues, no es importante. Espérate un poquito. ¿Aló? Y, y podemos conversar con un terapeuta que hace estas constelaciones, ¿cierto? Familiares y comprende al sujeto, no necesariamente por crianza, no necesariamente por lo que sueña, sino que lo comprende por lo, lo generacional, intergeneracional también, pero intentaría explorar de dónde viene esta persona en su ascendencia, ¿sí? Intentaría preguntar por eso. Ok, entonces ¿es importante o no? Bueno, sí, si nos paramos en ese plano, sí. Ok, ok, ok. Oye, y le preguntaste al paciente si está cómodo en esa silla o no. Le preguntaste qué emoción le genero yo como terapeuta. No, ¿por qué le voy a preguntar eso? Pues si el paciente viene por algo que le pasa en su vida, no aquí. ¿Qué tiene de importante aquí el presente? ¿No es importante? No, porque preguntémosle algún enfoque tal vez más humanista experiencial, algún enfoque más metido en lo que es el presente. Dirían que es completamente importante preguntarle al paciente cómo está de cómodo o incómodo en esa silla. ¿Sí? Ahí, ahí sí. Entonces, este tipo de preguntas que estoy intentando que queden súper en evidencia el día de hoy, quiero que ustedes vayan viendo cuánto de mis preguntas están inspiradas en teorías y cuánto no. Ahora yo me pregunto, ¿cómo hacer entonces preguntas que no estén inspiradas en ninguna teoría? ¿Les gustaría saber cómo se hacen estas preguntas? Si realmente tú, Claudio, me estás diciendo que vamos a hacer preguntas que permitan que el otro aparezca y comprendamos y expliquemos su padecimiento a partir de sus propias categorías personales que no están prediseñadas. ¿Se puede?
Dime, Claudio, ¿cómo se hacen esas preguntas? Porque ese es el curso. Quiero preguntarles si quieren saberlo. Hagan aquí, en las reacciones de Google Meet, hay una carita. Presionen y vamos a ver. Pongan dedito para arriba si les gustaría saber ahora. Quiero ver sus reacciones. A ver. Ahí. Un poco. No los veo todos. A ver. Ahí. Vamos a entrar al tiro al tema de las preguntas. Ahora sí los veo todos. A ver, pónganme ahí. Ahí. Dedito para arriba. Excelente. Varios deditos para arriba. Perfecto. Perfecto. En un momento más voy a abrir los micrófonos para que hagan sus preguntas. Tranquilo ahí, Cristian Muñoz. Otro Cristian por ahí. Perfecto. Vamos a ver cómo se hace esta pregunta. ¿Qué características tienen estas preguntas? Y por supuesto, en las próximas clases les voy mostrando cómo se hacen momento por momento en un método respetuoso y súper riguroso sin meter ni un poco de teoría para permitir que el fenómeno de la experiencia viva del otro aparezca y no sea ocultado con nuestras teorías. Porque lo que queremos encontrar en terapia es quién es él. ¿Quién es ella? No cuánto calza con esto o si termino encontrando explicaciones siempre a partir de algo que tiene más que ver conmigo que con él o ella. ¿Mm? Bien, por lo que veo hay harta inquietud en querer comprender cómo se hacen estas preguntas. Bien, entonces, volvamos aquí a la planilla, espérenme. Aquí. Ahí. Acá, clase 1. Perfecto. Entonces, ¿qué características? Vamos a eliminar aquí y vamos a ver. ¿Qué características tienen las preguntas? Las preguntas. Lo primero que les puedo decir, ¿qué características tienen estas preguntas? Es que emergen del sentido previo. Les voy a explicar al tiro. Segundo tiene que ver con que son preguntas que permiten que el paciente, no me reten las personas que le dicen clientes, consultantes, usuarios, pacientes, dejémoslo por hoy día, bueno, permiten que el paciente sea quien apunte el tema. Wow. Son preguntas que facilitan, no, perdón, es una pregunta, son preguntas que eh, se enfocan en develar, y vamos a ponerle también aquí, deconstruir. Bien, ahora, hasta aquí no sabemos cuáles son esas preguntas y cómo se hacen exactamente en qué momento de la terapia. Bien, ahora les voy a comentar más características sobre estos 3 puntos que puse y de ahí nos vamos, a ver si, no creo que alcancemos, pero no se preocupen que esta semana se va a liberar las siguientes clases. Primero, tal vez alcancemos a un par de preguntitas para quienes están simplemente en la clase gratuita, se lleven un par de preguntitas por lo menos para el primer momento, algunas del primer momento del método, y no se vayan tan con las manos vacías, por lo menos se van a ir con una gran reflexión. Para los que están inscritos en el curso completo, esta semana van a llegar las 2 siguientes clases, son 13 en total, pero esta semana se van a liberar 2 más, que son grabadas, y les va a llegar, por supuesto, tanto en Google Classroom como probablemente al correo electrónico. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa que esto que emergen del sentido previo? Si ustedes se fijan, lo primero que tenemos nosotros en psicoterapia es a un otro que vino a la consulta. Si es consulta presencial, si es consulta online, llegó a la consulta. Yo creo que están de acuerdo con eso, que lo primero que tenemos es un otro que vino a pedir ayuda. Aquí viene la Tania. Hola Tania, bienvenida. Un otro que vino a terapia. Eso es
Lo único que tenemos, si somos ateóricos, lo único que tenemos es un otro que acaba de llegar, que vino a pedir ayuda por algo que probablemente, algo que lo mínimo es que lo hace sentir incómodo en su vida, lo mínimo. ¿Mm? Porque de ahí para arriba tenemos, se perturba o padece, etc. Pero mínimo que se incomoda. ¿Podríamos decir que eso es teoría? ¿Es un supuesto? Es un supuesto. ¿Es un supuesto que yo tengo en mente? Sí. ¿Es iatrogénico? No. En ningún caso ese supuesto va a dañar algo de nuestros principios, que es ser ateóricos para permitir que el otro aparezca. El supuesto, el otro viene a nuestra consulta. Por lo tanto, la primera pregunta, ustedes van a decir, es obvia, pero tenemos que preguntarle por el sentido previo, que es, ¿qué lo trajo a consultar? Fíjense, las preguntas se basan y emergen desde el sentido previo. Y cuando no hemos hablado nada, el único sentido previo es que vino aquí. Algo lo trajo aquí. ¿Qué te trae a la consulta? ¿Qué te trae a consultar? ¿Por qué vienes? Esa es una pregunta que no aporta nada de teoría. Es una pregunta, no es de las dañinas, como las que les mencionaba hace un rato, y es una pregunta que completamente permite que el otro apunte. Fíjense. En este caso, voy a sacar ese puntito, porque esa pregunta, de hecho, cumple los tres requisitos que les acabo de mostrar. Emergen del sentido previo, permite que el paciente sea quien apunte el tema y se enfocan en develar y deconstruir. ¿Mm? Permite que el paciente apunte el tema, porque no le pregunté yo, oye, cuéntame lo que, no sé, bueno, normalmente todos hacen esa pregunta bien, ¿qué te trae a consultar? Sería muy raro, pero como les conté, una psicóloga que tuve una asesoría hace un tiempo, lo primero que hizo cuando yo actué a un paciente, más que preguntarme por qué vengo, empezó a preguntarme por temas que eran importantes para ella. ¿Con quién vives tú? ¿Vale? ¿En qué trabajas? Otro terapeuta, me acuerdo que me preguntaba incluso, ¿tú eso que trabajas lo estudiaste por motivación personal y vocación o te obligaron? Antes de preguntarme por qué vengo, imagínense. Entonces yo quedaba claro, medio, oh, ¿por qué me está preguntando esto? Y se enfocan en develar. ¿Mm? ¿Qué significa develar? Que hay algo, primero que todo, el develar está mostrándonos que hay algo que está velado. ¿Qué significa velado? Que está oculto. ¿Vale? No se ve, no se muestra de forma inmediata. Tenemos que develarlo. Por lo tanto, son preguntas que cumplen estos tres sentidos. Perdón, estos tres pilares o características de las preguntas que les voy a enseñar en estas siguientes 12 clases que faltan. ¿Mm? ¿Quieren que les muestre alguna así como en particular más concreto sobre el primer momento del método? Porque esa estaba como fácil, ¿cierto? ¿Les muestro más? Bien. Hasta aquí, quiero que me hagan una pregunta. Lamentablemente se nos está yendo el tiempo, pero voy a mostrarles, antes de finalizar, un par de preguntas. Aprovechando, ¿se acuerdan que les conté que les tenía, antes de abrir los micrófonos de los videos, les tenía una promoción? Bueno, el curso completo cuesta 45.000 pesos. Bien, pero para quienes están aquí, déjenme ver a cuánto está la promoción, espérenme. Vamos a dejar una promoción especial, es un solo pago, con acceso completo al curso y para siempre, van a poder ver los contenidos para siempre. 33.000 pesos, o sea, 12.000 pesos menos. Les voy a dejar el enlace aquí en el chat. Díganme si pueden verlo. Ya, por ahí está. Ojalá lo puedan ver. Si no, hay un WhatsApp que a ustedes probablemente les llegó esta invitación o un correo electrónico. Respondan ahí mismo. Bien. De hecho, les va a llegar probablemente más tarde un correo que diga, que va a decir cualquier comentario que tengas, haznos saber esto para poder seguir mejorando. Pueden responder ese mismo correo. Hola Claudio, mándame el enlace, por favor. Esta promoción solamente hasta mañana, ¿vale? Porque este curso está partiendo hoy día y ya mañana nadie más puede inscribirse, ¿vale? Así que
O sea, mañana sí, todavía. Ya pasado mañana, nadie más. Entonces, este enlace que les acabo de dejar para que compren el curso por 33.000 pesos solamente, va a durar hoy día y mañana, nada más. ¿Bien? Ok, vamos a las preguntas y después de eso les respondo las preguntas y les cuento un par de preguntitas del primer momento del método. Son 5 momentos del método. Cada momento del método tiene sus preguntas particulares, varias, ¿vale? Vamos, no se van a arrepentir de este curso que de verdad lo estoy dejando todo, lo voy a enseñar todo. Ok, abramos quienes deseen bueno, ojalá todos abran sus videos para que podamos vernos y sus micrófonos. Levante la mano la persona. Activar su video y activar micrófono. Ya, todos con cámara prendida para vernos. Vamos a aprovechar también de sacar una fotito, ¿les parece? Respondo preguntas, después les cuento un par de preguntas, o sea, un par de preguntas de ejemplo, y espérenme un poco que creo que no los escucho, así que voy a ponerme estos audífonos que son los gamers. A ver, por ahí. Me molestan de repente, ¿eh? Ahí. Ahí está Álvaro Salinas, está el Darwin Rubio, está Freddy, está Esteban, Vicente, Eduardo, la Paola Reagada, qué gusto verte, Paola. Matías Vinot también. Bien, y tal vez varios más que no alcanzo a ver en la pantalla porque me deja ver algunos nomás. Ah, no, creo que estamos todos. Bien, abra su micrófono la persona que quiera hacerme una pregunta con respecto a las preguntas. Por ahí está Cristian Ramírez también, que tuvimos sesión hoy día de... Claudio, Vicente Acuña, Baggioli. sí, mira, te quiero hacer una pregunta porque tú nombraste la deconstrucción. Si bien no soy un experto en deconstrucción, pero yo entiendo que uno puede hacer, por ejemplo, una deconstrucción en base a la teoría de género. Uno podría hacer una deconstrucción en base a muchas teorías. Pero ¿qué es lo que diferencia esta deconstrucción de cualquier otra deconstrucción que uno pueda hacer? Un término que está muy de moda actualmente. Sí, primero que todo, gracias Vicente. La deconstrucción es cierto porque es llamada deconstrucción muchas cosas. ¿Mm? De hecho, deconstruir a alguien, así en términos más generales o populares, se le llamaría incluso a convencer a alguien de otra cosa. ¿Mm? Convencer a alguien de otra cosa. Acá, cuando nosotros comprendemos la deconstrucción, primero que todo, es una deconstrucción en la que no voy a ir a influir en un otro para mostrarle una verdad, ¿vale? Tú sabes también que hay deconstrucciones, en esto mismo que te contaba, en la cual hay ciertas verdades que van a ir a destruir para construir otra verdad. Y también se le llamaría deconstrucción. En este plano, la deconstrucción es completamente distinta porque la verdad, el concepto de verdad que comprendemos, es lo que lo cambia todo. Es una verdad propia y puramente del otro, en la cual no tengo ningún tipo ni de injerencia, ni de, ¿cómo se podría decir? Influencia mía en aquello que vamos a descubrir. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros la deconstrucción se comprende de la siguiente forma. Las personas relato, tienen un relato sobre lo que les pasa y también tienen un relato sobre por qué les pasa lo que les pasa. Nosotros no vamos a ir a cuestionar esos relatos como nuestros ser terapeutas. Nosotros lo que vamos a ir a hacer es con preguntas ir a descubrir cómo se originó ese relato, que para la persona es una verdad. Para comprender cómo se originó ese relato, tenemos que recurrir a algo. ¿A qué? A una experiencia. Si tú te fijas, la experiencia pide ser dicha. ¿Mm? Todo lo dicho, se supone, se basa en una experiencia. Si nosotros vamos a una experiencia donde se supone que emergió este relato, pueden ocurrir dos cosas. Se comprueba que ese relato tiene un fundamento de la vida o se destruye. Se destruye. Y por lo tanto, cuando ocurre que a un paciente, cuando preguntamos por su vida,
se le destruye lo que tenía armado como relato, ¿qué le falta? ¿Qué le queda? Porque no somos nosotros los que estamos negándole esa verdad al relato. Es su propia vida que acaba de ser develada. ¿Qué le queda? Contarse algo más con esa vida. No le queda nada más. Porque supongamos que aquí yo me siento en algún momento avergonzado. Imagínense, ustedes me llegan a hacer una pregunta o algún comentario en lo que me siento avergonzado, es un ejemplo, y yo digo aquí, no, ¿saben qué? Los cursos online son terribles. Miren el relato que me armé. Los cursos online son terribles. Y vamos a suponer que yo me fui a un terapeuta y le empiezo a contar que ya no hago cursos, me siento mal y que los cursos online son terribles porque la gente no los valora, por ejemplo. Y supongamos que ese terapeuta empieza a preguntarme por la experiencia que fundamenta él que yo encuentre los cursos terribles. Si hace bien el trabajo, va a llegar a un punto en el que yo le voy a contar que el día 15 de mayo del 2023 me sentí avergonzado. Fíjate. Eso con mucha más riqueza, obviamente, de la experiencia. ¿Qué me queda a mí con ese relato sobre los cursos online son terribles? Al develar esa experiencia mía, lo que me queda ahora es contarme algo mucho más propio, mucho más congruente con mi experiencia, que fue la misma vida la que me lo derrumbó. Eso es una deconstrucción. Y ahora me cuento que hubo un día en que me sentí avergonzado y no supe cómo resolverlo, más que cortando la llamada. Eso fue mucho más propio. Ese relato que ahora tengo sobre mi experiencia es mucho más congruente con mi experiencia. ¿El terapeuta tuvo que decirme una verdad para yo deconstruir eso? No. Se fue a develar experiencias de forma ateórica. ¿Mm? Entonces, el tema de la verdad es clave. Y segundo, que esa deconstrucción la proporciona la develación de la vida del otro. Porque esa develación de la experiencia del otro en la vida misma dice si ese relato tiene fundamento o no tiene. Gracias, Vicente. ¿Quién más por ahí? Darwin. Comentarios. Qué gusto verte, Darwin. Tantos años. Genial. Si quieres, salúdame nomás, no es necesario la pregunta. Igualmente, a mí también me gusto verte. Qué bueno, gracias, Darwin. ¿Quién tiene otra pregunta por ahí? O nos vamos al temita y finalizamos. Bien. 30 segundos para que alguien haga alguna pregunta. Porque de repente alguien requiere silencio para atreverse. ¿Les llegó el enlace en el chat o no? Llegó ya. Aquí está el enlace, por si acaso. Ahí está, 1, 2, 3. Ahí debería haber aparecido. Le pueden hacer clic. Aprovechen ahí la promoción. Les dije 45.000, en vez de 45.000, 33.000 pesos. Y tienen acceso a todo el curso. Se certifican al final. Les podemos dar algunas invitaciones especiales, por supuesto, a quienes son estudiantes de Factual. Bien. Les voy a contar qué preguntas existen para comenzar esta terapia. Fíjense. Voy a compartir en la pantallita para que la tengan por ahí. Voy al mismo tiempo, si quieren, quédense con las cámaras prendidas, si quieren. Los micrófonos los voy a desactivar todos nomás, para que no haya interrupciones. Ahí voy. Ahí. Perfecto. Preguntas. Miren, yo les decía que me voy a quedar con los audífonos puestos. Hay distintos momentos en el método ateórico riguroso que tenemos en Factual. El primer momento le llamamos, espérenme, la develación del real problema. El real problema, suena extraño esto del real problema, porque como si el otro problema no fuera real.
Pero ¿cómo lo hacemos? Les voy a mencionar algunos ejemplos que los vamos a profundizar en las próximas clases de forma más conceptual, un poquito más al detalle, aquí simplemente para que no se vayan, quienes van a quedarse solamente con esta clase gratuita, no se vayan sin ninguna pregunta de ejemplo. En las próximas clases les voy a mencionar las preguntas completas, todas, ejemplos, y las voy a explicar qué sentido tiene cada una. La primera, ya les había dicho, pero la voy a anotar igual, que te trae a consultar. Esa es la primera pregunta. El paciente va a responder algo. Mira, ¿sabes qué me trae? Ando como con un desánimo. Supongamos, un desánimo. Segunda pregunta que le sugiero a mis clientes en general. Mis clientes, no mis pacientes, sino que mis clientes, personas como ustedes, que toman el diplomado, se suscriben a Factual, toman los cursos, mis clientes, ustedes. ¿Qué otra pregunta? Que eso que acaba de decir el paciente sea descrito de mejor forma. ¿Y saben cómo les digo que podría ser una buena pregunta? Esta, miren. ¿Cómo es eso de... Fíjense. Uy, no tengo aquí el... No se hace aquí. Ahí está. Bueno. Ahí. Decir exactamente su respuesta anterior. Fijan que esta pregunta 2 cumple este objetivo, emerge del sentido previo, porque el paciente respondió que lo trae a consultar y yo le estoy haciendo una pregunta que proviene del anterior. ¿Cómo es eso de, supongamos que dijo desanimado? ¿Cómo es eso de desanimado? Acá me pasó mucho cuando hice las sesiones de asesoría individual con los terapeutas. Les voy a dejar un enlace igual aprovechando. Quien quiera tener un servicio de alto impacto, estamos liberando 5 cupos más para el mes de junio. Voy a dejar aquí, si quieren más detalles pueden completar ahí el... Miren, les voy a dejar un enlace aquí, tal vez les interese. Vean ese enlace después. De las asesorías que hice en marzo, y que de ahí se desprendieron varios clientes que vamos a trabajar durante meses en asesoría 1 a 1 y grupales también, me di cuenta que se contentaban con la primera respuesta. ¿Qué te trae a consultar? Desanimado. Ando desanimado, ando desanimado. Y los terapeutas, ¿saben qué hacían? Se daban por pagados con esa respuesta. ¿Por qué? Porque los terapeutas, con sus teorías y sus comprensiones de libros, entienden lo que es desanimado. Y no preguntaban más. Se daban por enterado y preguntaban al tiro, algo así como, oye, ¿y hace cuánto que te pasa eso? Como si ya hubieran entendido qué es eso. Por eso esta pregunta sirve mucho, porque tenemos que comprender realmente a qué se refiere con desanimado, cómo vive ese desánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se van a dar cuenta, si hacen preguntas de este tipo, se van a dar cuenta que desánimos existen millones. Desánimos existen millones. ¿Para qué decir cuando una persona viene a la consulta y dice, tengo crisis de pánico? Y después empezamos a explorar a qué se refería con crisis de pánico y nada que ver. Estaba medio angustiado. O simplemente se ponía un poco nervioso, pero crisis de pánico es otra cosa. Por eso es importante esta pregunta. ¿Quieren saber otra? Después en las otras clases del curso ya dije, voy a profundizar mucho sobre cada una de estas preguntas y el sentido que tienen. Y voy a también ir proponiendo preguntas alternativas. Estas son un ejemplo, pero se puede hacer esta misma pregunta de distintas formas. Esta otra pregunta muy interesante, que lo que hace esta pregunta es reasegurar la conexión entre los distintos elementos que el paciente ha apuntado. ¿Cómo se relaciona eso? Que habría que mencionar exactamente algo que mencionó con esto. Fíjense, esta es una pregunta que parece también, voy a decirlo así, parece estúpida. Pero fíjense, cuando un paciente dice, estoy desanimado, oye, ¿cómo es eso de desanimado? Y el paciente va a mencionar tal vez
características del desánimo, pero también puede que termine mencionando un punto como, supongamos, que se separó en su relación de pareja. Sí, porque la separación me tiene mal. Si apunta a la separación como un elemento, un terapeuta apresurado o novato o poco riguroso se daría también por satisfecho con esa conexión y diría, bueno, obvio, el paciente se separó y claro, la separación le afectó y se siente triste. Si el terapeuta hace ese ejercicio mental, está rellenando el espacio entre los dos elementos de la separación y el desánimo. El terapeuta lo rellena. Sin embargo, si nosotros le preguntamos, oye, cuéntame una cosa, ¿cómo se relaciona tu separación con estar desanimado? ¿Qué estamos haciendo ahí? Lo que dije arriba. Estamos permitiendo que el paciente sea que apunte, que conecte, y estamos enfocados en develar. No en ser nosotros quienes imponemos, a veces implícita y calladamente, imponemos comprensiones. ¿Por qué vamos a comprender eso? Imagínense que una vez, yo siempre pongo de ejemplo a esta señora, 95 años, la fui a atender a su casa, en silla de ruedas ella, en un cuarto piso. Y me dice, me siento muy como mal, me decía. Yo le decía, bueno, ¿cómo es eso de mal? ¿Qué sé yo? Y tenía claro, se sentía como limitada en su vida cotidiana y también triste. Y echaba mucho de menos a su hermano que había fallecido hace 2 meses. Yo cuando le pregunté cosas que más adelante vamos a ver, ¿saben qué nos dimos cuenta? Que cuando el hermano falleció, y ella estaba ahí en la casa cuando falleció él, y él también estaba en la casa, ella mira, se acordarán los que han tomado varios cursos de Factual, mira hacia la pieza, a la habitación, a través del pasillo, y ve las 2 patitas de su hermano, que era un adulto mayor también, como tiradas así, como la cama se acababa aquí y sus patitas así. Y a ella le quedó clarísimo que el hermano había fallecido. Yo le pregunto, oye, cuando viste esas patitas ahí de tu hermano, ¿cómo lo viviste? Le digo yo. Y me dice, fue un alivio fenomenal. Me sentí tan aliviada porque ya no iba a estar sufriendo más de sus dolores. Mi pobre hermano, más lo que sufrió, me dice. Wow. Y yo digo, menos mal pregunté esto porque hasta antes de esta pregunta, yo había dado por hecho que la muerte del hermano le generó una tristeza tremenda de la cual no puede salir. Imagínense lo importante de esa pregunta. ¿Cómo se relaciona esto con esto? En este caso, ¿cómo se relaciona la muerte de tu hermano con tu desánimo o tu rasgo depresivo? Darwin, déjame ver si puedo activar tu micrófono ahí. Dale nomás. Ya. Me surge una pregunta a propósito de lo que estás mencionando y si no después se me va a ir. Dale nomás. Bueno, tú has mencionado que nosotros no, como terapeutas, no debemos comprender al paciente desde nuestras propias construcciones teóricas, ya sea que tengamos una en particular o hagamos un enfoque más ecléctico en donde vayamos mirando al paciente de distintas miradas. ¿Cómo es posible, desde como tú nos quieres de alguna manera enseñar, hacer una aproximación a la vivencia del paciente sin tener ningún recurso explicativo de qué es, no solamente de aprender la vivencia emocional propia del paciente, que es muy legítima, sino de cómo me explico yo como terapeuta que aquello que le pasa se aborda o se mejora o se alivia de tal o cual forma. Y al tiempo, mi duda también va siendo, ¿no es también una forma teórica de alguna manera, digamos, o sea, de plantearse que esta forma de preguntar tiene un sentido porque presupone de que
la vivencia del paciente es importante y que las cosas se relacionan con una historia y que el paciente es un creador de significado, ¿no hay también ahí una comprensión teórica o por lo menos alguna estructura, digamos, Sí, cognitiva? preconcebida. Sí, preconcebida respecto de que, sí, bueno, yo me aproximo a la vida del paciente y le pregunto cómo se relacionan sus cosas y cómo emerge la construcción de significado, porque creo que eso es importante. Sí, súper, súper. Gracias, Eso. Darwin. Genial. Ya, 2 preguntas. Entonces, la primera, con respecto a cómo es posible hacer esta explicación y de a dónde nos vamos a agarrar, si es posible hacer algún tipo de comentario, explicación, devolución a un paciente, si en realidad no nos basamos en nada. Yo te digo, Darwin, la experiencia, voy a partir con algo radical y de ahí te voy a explicar. La experiencia del otro y la vida del otro lo va a explicar todo. La experiencia del otro va a explicar por qué me siento así, va a dar las pistas sobre cómo salir de ahí y todo lo necesario que normalmente nosotros utilizamos a través de preconcepciones, teorías. No es simple, pero con el hecho de descubrir al otro y ver qué lo llevó a pararse de un modo padeciente en la vida, sufriente o como queramos llamarle, descubriendo eso, vamos a tener las respuestas de cómo se metió ahí, por qué él, metiéndose en ese escenario, se puso a padecer, y todo ese sentido de esa experiencia que a la persona le pasó y esa persona se metió en eso, nos va a dar las luces claras. Ojo, si llegamos bien, nos va a dar las luces claras de cómo salir. Va a quedar evidente la forma de salir de ahí. Es evidente. No requiere de un manual que diga las personas de tal forma salen de tal trastorno, de tal forma salen de tal padecimiento. No, no, no. La persona en su vida va a tener los significados. Están. O sea, la persona en el momento en que decidió lo que decidió, se afectó como se afectó, están ahí los significados que explican por qué está padeciendo. Esos significados que explican por qué está padeciendo nos dan luces, como te dije delante, claritas. Al paciente también le dan las luces claritas de cómo va a salir de ahí. Te pongo un ejemplo cortito con una persona que probablemente vieron muchos de ustedes, que fue una persona que entrevisté hace un tiempo. Aquí en las actividades que hacemos los martes por medio, que son sesiones en vivo, grupales. Mañana tenemos la siguiente, a las 9 de la noche, no se la pierdan, ¿eh? Gratis, recuerden, para que aprendan el método. Y después en la tercera sesión, que hice también en vivo, hice 2 en vivo para todos, pero la tercera la hice en privado, solamente para 10 clientes que les permití acceder y verla. Ella dijo, ahora que me acuerdo, antes de meterme en esa relación, yo me estaba dando cuenta que mi forma de relacionarme con los hombres no era buena. No era sana porque me estaba llevando a puros fracasos en relaciones de pareja. Yo le pregunto, ¿cómo era esa forma? Me dice, era como distante, era como media fría. Vale, le digo yo. Y me dice, y ahí, claro, un tiempo antes de conocer a esta última pareja que tengo, yo dije, no, se acabó esta cuestión. La próxima persona que aparezca en mi vida, los que estuvieron en esa sesión se acordarán, la próxima persona que aparezca en mi vida, el Camilo Sauterel estaba en la sesión, me hace así. El próximo hombre que aparezca en mi vida, voy a lanzarme con todo, pero con todo, porque si no es, como dijo la frase, si no es con todo, ¿para qué? Y ese momento, cuando lo descubrimos ahí en la terapia, ella hace... Y yo que pensaba que era así porque mi papá, bueno, porque ella tenía un problema en su actual relación de pareja. Yo que había pensado que era que yo estaba aguantando todas estas cosas en esta relación de pareja porque mi papá era de tal forma. ¡Oh! Y la embarró. Y él sonreía, decía, yo no le dije nada. Yo le dije, wow, ¿cómo se entiende ahora por qué te metiste así en esa nueva relación? Completamente. Y ella, las personas que estuvieron se acordarán, ponía una sonrisa que no habíamos visto en las sesiones previas. Increíble. Claro, yo decidí,
Se develó una experiencia ahí que explicó completamente por qué se metió así y le devolvió las riendas, porque si su padecimiento fue fruto de una decisión práctica de ese momento, cargada de significado, por supuesto, como vimos, como les conté, le devuelve la posibilidad de seguir tomando decisiones en su vida. No llegamos a la cuarta ni quinta sesión porque era un ejercicio pedagógico, pero probablemente la terapia se iba a enfocar en tomar una decisión donde se cuidara mejor, que no es una decisión que se cuida mejor a la luz de lo que yo creo que es mejor. No, no, no. A la luz de lo que su historia nos muestra como mejor, que en este caso sería no quiero decirlo yo porque tendría que preguntárselo a la paciente, ella diría algo así como, me doy cuenta que habría que relacionarse ya no como antes, fría distante, ni con tutti sin límites, como lo hice después. Probablemente sería ahora un cuidarme más equilibrado, por decirle algo. ¿Mm? Eso, para tu pregunta 1, Darwin. Y tu pregunta 2, esta perspectiva, que no es una perspectiva, en realidad un método, que no tiene teorías, tú tienes razón, tiene algo, que son conceptos. Son conceptos para comprender al otro, ¿vale? O sea, nosotros, yo les decía adelante, cómo comprendemos la verdad, cómo comprendemos los significados. Pero todos estos conceptos son, como diría el Vicente, ateoréticos. Ateoréticos. O sea, son conceptos en los cuales, si hablamos de un significado, no son constructos que se imponen a la comprensión del otro. Son conceptos que no ejercen ningún daño en invisibilizar al otro. Completamente distinto a cómo sería usar conceptos teóricos que irían como a, entre comillas, imponerse en quién es el otro. Estos son conceptos que permiten la movilidad del otro en cuanto otro. Son conceptos que tienen esa característica de mantener intacta las características únicas del otro. No se impone, o sea, podríamos discutir si alguno de estos conceptos va a ir a imponer algún tipo de verdad o explicación o lo que sea al otro. Probablemente si lo discutimos vamos viendo que ninguno. Es completamente sano en relación a lo que son los pilares, que es mantener al otro siendo y mostrándose como es, permitiendo que el fenómeno de la experiencia propia del otro se muestre por sí sola, no por mi apuntar ni mi explicar. Así que tú tienes razón, hay algo, pero que no es teoría, son conceptos y completamente sin ningún daño a lo que tanto defendemos, que es la característica de ser único del otro. Bien, colegas, nos vamos. Tenía pensado que hasta las 10 teníamos esta clase, nos alargamos un poquito más, pero ustedes saben que también me dejo motivar por estos contextos de aprendizaje tan enriquecedores. Bueno, si quieren, abren su micrófono. Hay alguien que quiera decir un poco cómo le llegó esta primera clase y también si va a participar de las siguientes. Yo les dejé aquí en el chat los enlaces. Micrófonos abiertos, quien quiera. También puede abrir el micrófono para decir gracias, Claudio, me gustó, o chao, Claudio, me pareció terrible. También puede ser. Estoy abierto a críticas si esto es, rescatemos las experiencias de todos. Si no es con todo, ¿para qué? Bien, si alguien mañana se decide por el curso, puede preguntar por el correo electrónico, por el WhatsApp, como quiera. Hasta mañana, hasta las 11:59 de la noche, va a estar activado este descuento. Después el enlace se va a eliminar. Se los dejo aquí de nuevo. 1, 2, 3. Ahí quedó el enlace para quienes quieran tomar el curso completo. ¿Les gustó? Por último, háganme unos deditos para arriba. ¿Les gustó? Genial. Quienes tengan cámara apagada, pongan ahí en las reacciones, deditos para arriba, para saber. Pueden poner también un dedito para abajo, no sé si existe. Cristian Montenegro, adelante. ¿Dónde está? O tal vez quiso hacer para arriba y levantó la mano. Bueno, vamos a creer que hizo esto así como bien. Bien, colegas. Nos vemos mañana.
que no tenga el enlace de la actividad en vivo mañana, pídalo por el WhatsApp también, tiene que entrar al grupo. No se salgan del grupo porque ahí vamos a ir compartiendo todos los enlaces siempre, ¿vale? Eso, Claudio, un abrazo. Sí. un segundo enlace en el chat. ¿Para qué es eso? Bueno, hay un segundo enlace, tienen razón, que dice Inmersión Profesional. Yo les contaba que es un servicio de alto impacto para psicoterapeutas, incluye cerca de 11 servicios y es como un pack completo y que se conversa en una videollamada. Ahí ustedes van a ver en esa landing page, hay un botón que dice reserva una llamada y se van a juntar conmigo donde yo voy a detectar si podrían sacar un alto beneficio de ese servicio o no. Si yo veo que esto les va a servir de verdad, les vamos a abrir un cupo. Y ahí conversamos también el tema de los precios que tiene el servicio y todas esas características. Ya yo se lo recomiendo. Ahí, hoy día, por ejemplo, que está por aquí Esteban Cancino, se sumó al servicio de la inmersión profesional para psicoterapeutas de Factual. Así que bienvenido, Esteban. Genial. Bien. Colegas, nos despedimos. Todos, todas. Abran sus micrófonos si quieren antes de irse. Digan, chao, Claudio, gracias, cuídense. Lo que quieran. Así que desde ahora, despedida y cerramos. Chao, chau, chau. Buenas noches a todos. Gracias. Chao, buenas noches. Buenas Muy noches. buenísimo. Chao, cuídense. Chao, chao, chao. Claudio. Chao. Chao, Ceci. Buenas noches.